más. Pero dentro de todo este panorama de la pandemia también hay otras situaciones que tienen que ver con la salud que preocupan. Por ejemplo, ayer murió una niña, o se confirmó la muerte el día de ayer de una niña de 11 años por el PIMS, este síndrome derivado del COVID-19, una noticia preocupante que ha traído mucho pesar, alarma acá en la región del Biobío, y hay otros casos también en el país. Natalie Villalobos nos va a contar de inmediato lo que ha sucedido en el marco de esta información tan lamentable. Natalie, ¿cómo te va? Muy buenos días. Sí, Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, claro, una noticia lamentable porque aquella población que si bien es de riesgo, precisamente es la población que no alcanza a ser inoculada para evitar los síntomas, ¿no?, del COVID-19. Y es precisamente esta población en la que ya entonces está teniendo mayores dificultades precisamente a raíz, ¿no?, de este síndrome asociado al COVID-19, tal como tú ya lo decías, el PIMS, o más bien SIM, también conocido, que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, algo que ya ha cobrado la vida a nivel nacional de 3 menores. El primer caso se registra precisamente, se confirma el día de ayer acá en la región del Biobío, una niña de 11 años, y quien es, eso sí, de San Javier, de la región del Maule. Ella fue derivada por distintos centros asistenciales hasta que desde Chillán vuelve a ser trasladada ya acá a la región del Biobío, más bien al hospital Guillermo Gran Benavente. Acá se mantiene, sin embargo, pese a todos los esfuerzos, termina entonces falleciendo, configurándose ya como el tercer caso a nivel nacional. Son varios los casos, eso sí, solo 3 fallecidos, son 176 casos de menores que padecen precisamente de este síndrome, pero ya para conocer detalles de este caso en particular, porque llama la atención que ella de momento era solo contacto estrecho de su madre. Podría haber sido asintomática, y es precisamente eso parte de la investigación que siguen desarrollando las autoridades que se desarrollan, por cierto, no en la Seremi de Salud. Para conocer detalles ya de este fallecimiento, los invito a que escuchemos también parte de las declaraciones entregadas por el doctor Alejandro Torche, quien es el director subrogante del Hospital Regional de Concepción. Efectivamente, lamentablemente tenemos que reportar que el día de ayer tuvimos fallecimiento de una menor de 11 años, proveniente de la ciudad de Chillán, con un diagnóstico atribuible a un PIMS en nuestro hospital. La paciente no presentó una PCR positiva, sin embargo su madre fue contacto, ella fue contacto y su madre dio positivo para COVID hace un tiempo atrás. No había dado entonces un PCR positivo, sin embargo había sido contacto estrecho de su madre. Es por eso que a lo mejor en ocasiones anteriores, desde que ella es internada en los distintos hospitales de nuestro país, se podría entonces haber dado positivo al COVID-19. Lo cierto es que, claro, es una enfermedad completamente asociada a este síndrome, y hay que estar pendientes a aquellos síntomas tales como fiebre, edemas, que pueden salir en las manos, en los labios, en la cara de los pequeños, malestares musculares, ojos también con problemas, me refiero con conjuntivitis, y también malestares estomacales. A eso entonces hay que estar pendientes y obviamente consultar de manera inmediata si es que el menor presenta estos síntomas, y si es que además estuvo expuesto precisamente a alguna persona con COVID-19, o si es efectivamente contacto estrecho por parte ya de sus familias o de algún lugar en donde haya efectivamente visitado. Pero no son los únicos casos, yo ya bien lo señalaba, de hecho a nivel nacional hay 176 casos de menores. Nos referimos hasta adolescentes de 18 a 19 años. Ellos son considerados justamente como ya el grupo objetivo para que se desarrolle, para que se presente este síndrome asociado al COVID-19. A nivel nacional entonces son 176 acá en la región. Son 3 casos más, y los invito de manera inmediata a que conozcamos precisamente el detalle en la declaración también entregada por el Seremi de Salud, Héctor Muñoz. También tenemos 2 casos en el Hospital Higuera, una menor de Tomé, un menor de Hualpén, y esos son también situaciones bien complejas, son casos bien aislados. En todo caso, eso es bueno señalar que son casos aislados, pero en todo caso nos llama al autocuidado,
nos llama para que la población se cuide. Ya aquí tenemos que cuidar a las personas mayores, tenemos que cuidar a la población joven que se está enfermando, pero también a los niños. Claro, también a los niños, ya lo hemos visto, lamentablemente no con esta noticia, ahí también lo escuchábamos, hay 2 menores de 6 y 9 años desde la comuna de Hualpén, también de Tomé, que ellos se permanecían internados en el hospital Higueras de Talcahuano. Según los últimos antecedentes que se han entregado es que ellos habrían sido ya dados de alta, sin embargo eso falta confirmarlo, mientras que acá en el hospital regional se mantiene también un menor de tan solo 4 años, obviamente todos deben ser monitoreados, están en observación, sin embargo no han presentado entonces un panorama mucho más complicado, sino que están estables dentro de su gravedad. Ahora claro, se pone en la palestra lo que está pasando, además se preocupa esta idea quizás de muchas autoridades de hacer un retorno a clases, porque claro, no bajo esta circunstancia no da cabida para que los menores puedan entonces regresar, considerando ya la cantidad de casos con PIMS en menores de edad, así que da también para analizar esta temática. Lo cierto, Francisco, que ya hay un monitoreo completo y que lamentablemente se registra, entonces se confirma el fallecimiento acá en la zona de la primera menor por PIMS, y sabemos que por protocolo de los funerales, por protocolo de COVID, también se tiene que respetar y hacer esta entrega de cuerpo de manera rápida, precisamente no por las consecuencias que esto puede traer. Sí, por supuesto, es algo que preocupa a Chile y al mundo. Algunas cifras, hasta febrero, cifras del Ministerio de Salud, desde que llegó el virus a Chile hasta febrero del presente año, 73.529 niños han sufrido de coronavirus. Un total de 1.896, es decir, un número menor, eso sí, de niños y adolescentes tuvieron que ser hospitalizados, de los cuales 57 fallecieron. Sufren una mortalidad de 1,2 por cada 100.000 casos. Eso en relación a quienes sufren de COVID-19. Sabemos que este síndrome sería derivado de, evidentemente, que la ciencia sigue investigando qué pasa con esto, Natalie, porque esto ha sorprendido a las autoridades sanitarias del mundo. Generalmente se decía que los niños estaban indemnes de todo prácticamente, pero no es así. Hemos tenido investigaciones, estudios internacionales que hablan de que también pueden verse complicados, en algunos casos, de que son un agente o serían un agente de contagio importante. Por lo tanto, ahora yo creo, Natalie, que así como nos preocupamos de los adultos mayores, hay que empezar a ver a través de las políticas públicas del MinSal lo que sucede con los niños, porque esta pandemia todavía le queda mucho, lamentablemente, para seguir afectando a nuestro país. Sí, claro, Francisco, recién hoy partimos con la inoculación masiva, por así decirlo, y justamente nuevamente los niños se quedan fuera de este proceso de vacunación. Fíjate que en este caso en particular de esta menor de 11 años, ella, presenta complicaciones, fallas de varios órganos, por eso es multisistémico. Cómo se deriva, cómo se ha efectivamente elaborado una explicación de lo que ocurre con esta enfermedad asociada al COVID-19. Lo cierto es que, claro, estamos en un proceso de desarrollo recién de la pandemia, además de con este síndrome, y es por eso entonces que hay que poner justamente en mano dura en extremar las medidas, así como nos hemos cuidado, claro, cuidar a los pequeños, más aún si consideramos que aquellos menores de 2 años hacia abajo no pueden usar tampoco una mascarilla, esto está contraindicado. Así que, claro, los llamados son justamente a cuidarnos, a quedarnos en casa si no es necesario salir, no hacerlo, y obviamente el lavado de manos, que ya nosotros constantemente lo hemos dicho. Sí, hablando de los síntomas, para complementar lo que decía Natalie también, a ver, los síntomas más frecuentes: fiebre alta, hinchazón de ganglios, enrojecimiento de piel, escozor, dificultad para respirar, disfunción cardíaca, vómito, diarrea, náusea, dolor abdominal, cansancio muscular, pueden ser indicadores de PIMS. Esta niña, me decías tú que era de San Javier, de la región del Maule. Me imagino que por la complejidad de su cuadro llegó al Hospital Guillermo Gran Benavente, que atiende pacientes de otras partes de Chile. Sí, claro, ella fue trasladada en primera instancia hasta Chillán, y desde Chillán le hacen otro traslado porque evidentemente ya se había complicado su situación, y es aquí entonces donde permanece
recuperarse este último tiempo. Sin embargo, ya las fallas de sus órganos no lograron, ¿no? Que el panorama evidentemente fuera otro y termina entonces falleciendo acá en este recinto hospitalario. El gobierno ha dicho que no se van a suspender las clases presenciales en aquellos establecimientos donde las haya, a pesar de estos casos, pero evidentemente que la presión del Colegio de Profesores y de otros sectores de la sociedad va también en esa dirección. Estaremos atentos monitoreando esas situaciones de los niños. Por favor, a las personas que cuiden a sus hijos, ya no da lo mismo que sean niños, que sean adolescentes, que sean chicos, y uno piense que el COVID-19 no los va a afectar, sino que pueden verse perjudicados, y ahora con esto del PIMS, que ha asustado a mucha gente, Natalie, a gente que, sí, como nosotros tenemos hijos y le preguntan a uno qué pasa con esto del PIMS, y hay cierto desconocimiento. Yo creo que tomando en cuenta estos casos hay que reforzar la comunicación hacia la población de lo que se trata esto y cómo prevenirlo. Sí, claro. Bueno, fíjate que los síntomas que se presentan, ¿no? Ahí, como tú muy bien lo relatabas, bueno, uno como padre, como madre, al presentarse evidentemente uno de estos síntomas, uno acude al tiro de manera inmediata a hacer las consultas pertinentes. Es por eso que no obviar, si es que algún menor presenta alguno de estos síntomas, bueno, consultar de manera inmediata para poder prevenir quizás o detectar esta enfermedad asociada de manera temprana y así evitar un deceso como el que ya hemos registrado. Más aún considerando que la menor no tenía tampoco una enfermedad de base. Así que claro, extremar nuevamente los esfuerzos cuidándonos para, bueno, cuidar a nuestros hijos y también a nuestras familias. Sí, Natalie, para especificar, porque un niño que desarrolla PIMS, ¿tiene que haberle dado el virus? Tú me decías que quizás no mostraba síntomas, pero ¿está presente el COVID? ¿O estuvo presente? Sí, mira, en este caso en particular de esta menor, a ella no se le logra detectar el PCR positivo, pero netamente por cosas de tiempo. Su madre fue positiva al COVID-19, ella era contacto directo, contacto estrecho, entonces la pequeña pudo haber sido además asintomática. Es por eso que hay que poner ojo, precisamente no en estos contactos estrechos. Si uno es contacto estrecho, entonces a no disminuir la preocupación con los menores, porque se genera este síndrome, bien digo, que viene asociado al COVID-19. En el caso de los otros menores, se les logra tomar el PCR a tiempo. Y claro, dan positivo, entonces ya se da cuenta que tienen COVID-19 y por ende han desarrollado este síndrome. Sí, mira, dentro de todos los avances que ha hecho el MinSal en torno al combate a la pandemia, que sí, se han hecho muchas críticas, pero si uno lo compara con el resto de los países, da la impresión de que no está la nación tan mal, ya, pero sí se ha criticado, por ejemplo, que a los contactos estrechos no les practiquen PCR, que no sea obligación, sino que, usted es contacto estrecho, ya, haga cuarentena preventiva. Y ojalá, Dios quiera, no desarrolle síntomas. Y después vuelva a su vida normal. Pero no hay ese seguimiento, no hay ese PCR, no hay eso de adelantarse porque después ese contacto estrecho puede desarrollar síntomas y puede ser positivo. Pero eso no se da, Natalia. No, recordemos que para que practiquen este PCR uno tiene que presentar más de un síntoma, es decir, de 3 hacia arriba para recién descartar a este contacto estrecho si es positivo o no al SARS o al COVID-19. Por ende, claro, falta precisamente quizás desarrollar nuevas estrategias para esto, considerando lo que está pasando con la población de los niños. Totalmente, Natalie. Vamos a estar pendientes de este caso que nos preocupa mucho, porque fue una niña con 11 años que muere producto del PIMS. Hay otros casos que se están observando. ¿El estado de esos casos, Natalie, es de gravedad? ¿Qué ha dicho la autoridad? Sí, bueno, el Ceremi fue bastante enfático primero en decir que son casos aislados acá en la región, pero que siempre se trata de casos de gravedad. Es por eso que se requieren estos monitoreos constantes, estas observaciones a estos menores, principalmente al más pequeño, que tiene 4 años y que permanece acá en el Hospital Regional de Concepción. Los otros dos, de 6 y 9 años,
estarían en Higueras. Lo que falta confirmar es si les dieron el alta o no. Eso es lo que no se sabe, pero de todas formas ellos permanecían internados allí, evidentemente también considerados como casos de gravedad. Gracias, Natalie Villalobos. Hablamos más adelante con otra noticia que está siguiendo allá en Talcahuano con estas tomas de viviendas. Sí, Francisco, nos vemos entonces en un ratito más. Ahí estaba Natalie Villalobos, en vivo y en directo con todos los pormenores, los detalles de esta noticia tan lamentable, el deceso de una menor, una niña de 11 años, producto del síndrome PIMS derivado de el COVID-19.